Elena de la Chaussure, buenas tardes. Vamos a conversar sobre su vida. Yo creo que muy pocos mexicanos, muy pocos intelectuales e historiadores mexicanos conocen su vida y su relación particularmente con México. El año pasado, Juan Goytisolo escribió un espléndido artículo en El País sobre su relación con la lucha antifranquista, cómo usted a los 17 años de Francia fue a Barcelona a apoyar a los republicanos y cómo en París tenía usted fuertes vínculos con los intelectuales importantes de esa época como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Louis Aragon, etc. Pero esta tarde aquí en la Casa de México yo quisiera que habláramos específicamente de su relación con México, con los intelectuales mexicanos y con la vida política internacional mexicana con la cual usted tuvo una estrecha relación. Entonces, quiero, Elena, que nos platique cómo fue sus vínculos con Octavio Paz, con Juan Rulfo, que usted conoció en París, y con Carlos Fuentes, que fue embajador, y creo que fue con el primer embajador con el que usted tuvo relación con el gobierno mexicano. Yo le conocía desde mucho antes. A Carlos Fuentes. A Carlos Fuentes. Yo le conocía, pues, de un modo... ¿Quiere usted que yo le cuente? Sí, claro, claro. En aquel entonces yo escribía en un semanario que se llamaba France Observateur. Y da la casualidad que este semanario, sin ser marcadamente comunista, figuraba entre los pocos periódicos franceses admitidos en la Unión Soviética. Había 2 o 3, no más. La Humanité, que era el Partido Comunista Francés. Partido Comunista Francés, 2 o 3 semanarios comunistas. Y France Observateur, yo no sé por qué, porque realmente no era marcadamente izquierdista, pero no comunista. Y un buen día, pues me anunciaron la visita de 2 intelectuales mexicanos, a quienes no conocía todavía, sino de nombre, por su fama, Fernando Benítez y Carlos Fuentes. ¿Qué año es más o menos, Elena? Eso fue, no supiera, 1959 o 1960, algo por ahí. Acaba de salir La Región Más Transparente. Eso es. Ya en aquel entonces Fernando Benítez era mucho más conocido en México y todo fuera de México que Carlos Fuentes. Carlos Fuentes era un novelista joven que empezaba, que había tenido un gran éxito con La Región Más Transparente. Bueno, pues les hice una entrevista. Sí. Pero da la casualidad que, ¿sabe usted? Que los que excluyen, se excluyen. Es decir, que la Unión Soviética, con no admitir la entrada libre de los periódicos, no admitir el pensamiento ajeno, sí. Bueno, al fin y al cabo se había excluido de la vida cultural internacional. Claro. No estaba al tanto, no sabía nada de México. Yo les hice una gran entrevista de una página celebrando mucho la obra histórica de Fernando Benítez, La Región Más Transparente, etc. Una página. Eso salió, llegó a Moscú, llegó en los países de la Unión, en fin, más o menos dominado por la Unión Soviética, Polonia, Alemania. Pero es que fue una revolución. No sabían una palabra de la literatura mexicana, no sabían quién, ni Guzmán, ni nadie. Martín Luis Guzmán. Ni no sabían ni le habían oído en Rusia y en Polonia. Entonces apareció en todas partes como los 2 más grandes escritores de México. Claro, eran magníficos escritores. Pero no eran los 2 más grandes. No eran los más grandes en aquel entonces. Claro. Casi se puede decir de Carlos Fuentes hoy en día, que es el más grande. Pero no... No, en aquel.
Y como ellos fueron viajando por los países del este europeo, Polonia, Berlín, en fin, Alemania, en todas partes los recibían, pero en triunfo. Ustedes son los más famosos, los más grandes escritores de México. Hicieron un viaje fabuloso por esto. ¿Y usted tuvo vínculos con este viaje? Y yo mantuve la relación con ellos, y cuando yo fui a México las primeras veces, no, yo creo que fue eso un poco antes, yo le dije 59, 60, fue probablemente en 56 o algo por el estilo. Sí, sí. Acaban de salir los primeros cuentos de Carlos Fuentes. Eso es. Entonces, no, yo creo que ya había salido la región más transparente en el mismo año. Es el 59 la región más transparente. Bueno, sí. Entonces fue en el 59, fue mi primera impresión. No equivocada, al parecer. Pero ellos tenían relación con el Partido Comunista Francés o con Jean-Paul Sartre o con los intelectuales franceses de la época. Con Jean-Paul Sartre no creo. Yo tenía poca relación en Francia. En realidad venían por primera vez. Y no eran comunistas, afiliados. De modo que después guardé el contacto, y cuando yo fui a México me han recibido muy bien. ¿En qué año fue usted la primera vez, Elena? Fue en el año 60 o 61, poco tiempo después. Sí. Y en aquel entonces formaban una peña, un grupo de intelectuales. Se entrevistaban casi cada noche, en fin, cada noche era una noche de fiesta. Carlos Fuentes, Fernando Benítez, Elena Poniatowska, que era muy joven. Muy joven, periodista en aquel entonces, me hizo una entrevista en el radio. Elena Poniatowska. Después... Octavio Paz no estaba en ese grupo. No, estaba totalmente al margen. Era otro grupo en realidad. Otro grupo. Se reunió con mucha frecuencia en la bonita residencia de Carlos Fuentes. Sí. Era el lugar, o en la casa de Fernando Benítez, donde yo vivía, me hospedé durante... En la casa de Fernando Benítez. En la casa de Fernando Benítez. Vivía frente al Nacional. Periódico El Nacional. El periódico El Nacional. ¿Cómo se llama la calle? Una calle pequeña, cerca del Paseo de la Reforma. Sí, es en el centro de la ciudad, sí. Cuando el periódico era muy importante. Sí. ¿Y las reuniones eran de carácter festivo, político? De los dos. De los dos. Existía en aquel entonces el problema de Castro, la inquietud, los intelectuales estaban muy divididos entre los castristas más o menos comunistas y los izquierdistas no comunistas. Sí. Y había un gran movimiento y había alguna esperanza muy contraria a la idiosincrasia del partido, Revolución Institucional. Pero querían, en fin, tenían una especie de que Cárdenas pudiera regresar otra vez, ser presidente. ¿Realmente eso se planteaba? Sí, se planteaba en estas reuniones intelectuales, pero no se planteaba más allá porque Cárdenas jamás quiso. Era un dogma, ¿sabe usted? La no reelección, claro, era algo fundamental. Es el eje de la política nacional, la Revolución Mexicana se hace por la no reelección precisamente. Sí, y durante mucho tiempo, ahora no es el caso, no era el caso cuando yo salí, me retiré, me jubilé, pero durante mucho tiempo cualquier empleado, cualquier funcionario del servicio exterior, al final de la carta ponía no sufragio efectivo, no reelección. Es parte del sello. Claro, eso para escribir una carta de 10 líneas sobre una factura de teléfono, sí, en cualquier cosa. Sufragio efectivo, no reelección. Ahora se ha venido perdiendo la costumbre. Sí, se perdió un poco. ¿Y qué pasó? ¿Cuántas veces fue usted a México después de 61? ¿Estuvo yendo periódicamente? Casi todos los años. ¿No conoció a Gabriel García Márquez en algunos de sus viajes? Él formaba parte de esta peña de amigos. Claro. Sí, García Márquez narra que el primero que lo recibió
y lo ayudó en México fue precisamente Carlos Fuentes. No me extraño, venía a visitar a Fuentes y formaba parte de esas fiestas nocturnas. Entonces estaba Elena Garro también ahí. Elena Garro ya no formaba parte de nuestro grupo. Ajá. Yo la conocí mucho después. Y conocí mucho a Octavio Paz, pero casi siempre, no he tenido poca oportunidad de verle en México, casi siempre le he visto en París. Sí, porque vivió muchos años ella acá en París. Muchos años. Yo le conocía de antes. Y bueno, entonces estuvo yendo a México, se relacionó con estos intelectuales, pero en 1973 usted entra al servicio de la diplomacia mexicana y está en la diplomacia mexicana durante 25, 26 años. Aproximadamente 25 años. 25 años. Yo salí con la noche del final del centenario y del final del milenario. Mire nada más. Pero dígame, Elena, ¿cómo es que usted hace contacto con el gobierno mexicano? ¿Cómo es que un extranjero como usted se involucra en el gobierno mexicano y cuáles eran sus funciones? No olvide una cosa, es que el gobierno mexicano ha mantenido estrechas relaciones con la República Española. Fue el único gobierno que permanecía al lado de los republicanos hasta el final. Tiene razón, sí. Y había una embajada de la República Española. En México. En México. Es decir, la embajada española en México estaba en poder de los republicanos. Sí, es cierto, sí. Y a mí yo he desempeñado el papel de agregado de prensa en la embajada española en México. Ah, entonces su relación empezó por la embajada española. Empezó a través de la embajada de empezó la a través de la prensa, a través de los artículos que yo escribía sobre temas latinoamericanos, a través de los intelectuales como le estaba platicando, de sí. Carlos Fuentes, Fernando Benítez, que se hizo gran amigo mío, etcétera. Pero al mismo tiempo, en un aspecto más político, más institucional, a través de la embajada española, la embajada de la República. De la República Española en México. Pero de la embajada de la República Española en México a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Teníamos mucha relación. Tenía mucha relación. Con la Secretaría de Relaciones. ¿Algún personaje en particular? Mire, he conocido a muchos políticos mexicanos y además no hay que olvidar también que yo en aquel entonces hubo 3 caminos, como le decía a los intelectuales, la amistad personal con intelectuales, especialmente con Fernando Benítez y Carlos Fuentes, sí. Pero, y Octavio Paz también, pero en otro plan. Hubo la República Española, claro. La lealtad de México a la República Española y el hecho de que la República estaba en manos, la embajada española en México estaba en manos de los republicanos. Por otra parte, hubo otro conducto. Yo escribía muchos artículos, después de hablar solamente de España. Yo empecé a partir digamos, del año 52, 53, a escribir artículos sobre el mundo latinoamericano y a viajar a los países latinoamericanos en nombre de periódicos franceses, entre ellos el Monde Diplomatique. De Le Monde. Yo hice muchos artículos sobre México y a través de esos artículos, con motivo de esos artículos, me relacioné con muchos políticos. Especialmente con Muñoz Ledo. Con Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo. He tenido mucha amistad con él. Cuando yo de los años 70, porque Porfirio Muñoz Ledo estuvo en Francia también. ¿Usted sí, lo conoció? No lo he conocido. ¿Usted lo conoció no lo he conocido. Pero yo le conocí cuando era ministro de la presidencia de Echeverría. De Echeverría, exacto. Sí. Y en aquel entonces muchas personas pensaban que sería el próximo presidente. Fue un precandidato. Era un precandidato. Exacto. Era el escondido, el tapado. El tapado.
Uno de los tapados. Uno de los tapados, porque el tapado fue López Portillo. Fue en realidad el verdadero López Portillo, fue, sí. que salió en el último momento. Sí. Pero me relacioné mucho con Muñoz Ledo, iba a verle casi cada noche en su oficina, y íbamos platicando, tomando alguna bebida, en algún café. En fin, he tenido mucha relación con él, lo que dificultó un poco después, porque como estaba, en fin, se puso un poco al margen, en contra del gobierno de López Portillo. Sí, empezó a separarse del gobierno de López Portillo. Sí. Pero, ¿cómo pasa usted a la Secretaría de Relaciones Exteriores? Es decir, ¿qué tipo de tarea o de misión le encomienda la Secretaría de Relaciones Exteriores a usted? Yo he hecho el trabajo exactamente lo mismo que si yo fuera mexicano. No fue una misión especial. Sí, pero antes de que empezara la entrevista, me decía usted que había ciertas preocupaciones del gobierno mexicano por acontecimientos europeos, por ejemplo, sobre el problema, me comentó, del canal de Suez, y que el gobierno mexicano tenía ciertas preocupaciones específicas sobre lo que estaba sucediendo en Europa, los conflictos laborales. Si usted me pudiera decir algo más particular, más concreto, Elena, por favor. No he sido encargada de ninguna misión. ¿No? Necesitaban gente. Usted sabe que el servicio exterior, en aquel entonces, en el año 73, no estaba organizado todavía, no estaba organizado como los servicios diplomáticos europeos. Era un poco como los servicios europeos, ingleses, franceses, españoles, habían sido en el siglo XIX. Ajá. Es decir, que había un embajador, que era una personalidad política del país, evidentemente, a veces amigo del gobierno, a veces enemigo del gobierno, y convenía apartarle. Y los demás eran un poco empleados, reclutados, a veces en el país. Y evidentemente los países latinoamericanos en aquel entonces reclutaban muchos empleados, funcionarios, entre los españoles. Había muchos españoles